El aroma del bacalao a la vizcaína siempre había sido el alma de nuestra casa en Nochebuena. Una mezcla densa y reconfortante de pescado salado, jitomate, aceitunas y ese toque picante de los chiles güeros que a mi difunto esposo Roberto tanto le gustaba. Pero este año, el olor me revolvía el estómago. Mis manos deformadas por años de coser dobladillos y ahora castigadas por una artritis que mordía como perros rabiosos en los días de invierno, temblaban mientras sostenía la cuchara de madera. Cada movimiento circular dentro de la cazuela de barro era un recordatorio agudo de mi edad, de mis 65 años, y de la soledad que se había instalado en estas paredes grandes y frías desde que Roberto se fue. Miré por la ventana de la cocina. El cielo de diciembre sobre la Ciudad de México estaba gris pesado, prometiendo una de esas noches heladas que calan hasta los huesos. Esta casa, situada en la colonia del Valle, una zona que con los años se había vuelto codiciada y costosa, era mi orgullo y mi calvario. Roberto y yo la compramos cuando apenas era un terreno baldío lleno de hierba mala. Ladrillo a ladrillo, con el sudor de su frente en la construcción y el dolor de mi espalda en la máquina de coser, levantamos este hogar. Aquí criamos a Gustavo. Aquí le curé las rodillas raspadas, aquí le enseñé a leer y aquí en esta misma cocina lo vi transformarse de un niño dulce que me regalaba dibujos mal hechos a un hombre de 38 años con la mirada esquiva y el alma llena de deudas y resentimiento. Será la última vez, susurré para mí misma, limpiando una gota de salsa que había salpicado los azulejos de Talavera. No era una predicción fatalista sobre mi muerte, aunque a veces el dolor en las articulaciones me hacía desear el descanso eterno. No, era una sentencia, una decisión tomada con el corazón hecho pedazos, pero con la mente fría de quien ha sido empujada al borde del precipicio. Llevé la mano al bolsillo de mi delantal, palpando el sobre grueso que descansaba allí, pegado a mi cuerpo como una segunda piel. El papel crujió suavemente, un sonido que para mis oídos era más dulce que cualquier villancico. Dentro estaba mi salvación y la condena de mi hijo. Había pasado las últimas 48 horas en un estado de nerviosismo febril, firmando documentos ante el notario, reuniéndome en secreto con el señor Valdés y mi abogado, el licenciado Martínez, mientras Gustavo y su esposa Sofía creían que yo estaba en mis habituales visitas al médico o rezando en la iglesia. Ellos pensaban que yo era una vieja tonta, una carga lenta, que ya no entendía cómo funcionaba el mundo del dinero. Qué equivocados estaban. La vejez te quita la agilidad, sí, pero a menudo te regala una visión de rayos X para detectar la mentira, especialmente cuando viene de tu propia sangre. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. No hubo un «Hola mamá» ni un «¿Cómo estás?». Solo el ruido sordo de unas llaves siendo arrojadas sobre la mesa de caoba del recibidor y el taconeo impaciente de Sofía contra el piso de madera. ¡Qué peste! La voz de mi nuera llegó hasta la cocina aguda y cargada de un desdén que ya no se molestaba en ocultar. Gustavo, te dije que el olor a comida vieja se impregna en la ropa. Mis abrigos van a oler a fonda barata toda la noche. Ya, Sofía, relájate, respondió Gustavo, su tono arrastrado, cansado, pero no en defensa de su madre, sino por simple hastío. Solo aguanta unas horas. Después de esta noche las cosas van a cambiar, te lo prometí. Me quedé inmóvil junto a la estufa, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Después de esta noche, sabía exactamente a qué se refería.
Había escuchado su conversación telefónica la noche anterior cuando él pensaba que yo dormía. Hablaba con un tal El Búho, un prestamista de dudosa reputación. Gustavo le juraba que la casa sería suya en enero, que la vieja, o sea, yo ya no tenía capacidad mental para administrarla, y que la internaría en un asilo en las afueras, uno de esos lugares donde la gente va a esperar la muerte mirando una pared blanca manchada de humedad. Apreté los labios y salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Al entrar en la sala, la imagen me golpeó. Gustavo estaba tirado en el sofá que Roberto había tapizado con tanto esmero con los zapatos puestos sobre los cojines. Sofía estaba frente al espejo del comedor retocándose un maquillaje que ya era perfecto, ignorando deliberadamente mi presencia. Pero entonces una pequeña figura salió disparada desde detrás de las piernas de su padre. Abuela Chayo. Leo, mi nieto de 8 años, corrió hacia mí y se estrelló contra mis piernas en un abrazo que casi me tira al suelo, pero que fue lo único que evitó que me derrumbara en ese instante. Acaricié su cabello desordenado, oliendo su aroma a jabón infantil y a inocencia. Él era la única razón por la que había aguantado tanto tiempo, la única luz en este túnel de humillaciones. «Hola, mi amor», le susurré besando su frente. «¿Tienes hambre?» «Hice los romeritos que te gustan». «Sí», gritó él, pero su alegría fue cortada de tajo. «Leo, no grites», lo regañó Sofía sin siquiera voltear a vernos. «Y no comas esas porquerías grasosas antes de que lleguen los invitados. Te vas a manchar la camisa y no pienso lavarla». «Hola, mamá», dijo Gustavo finalmente sin levantar la vista de su celular. Sus dedos volaban sobre la pantalla, probablemente enviando excusas a sus acreedores. «¿Ya está todo listo?» «Los inversionistas llegan a las 8. Y más te vale que no nos avergüences. Nada de historias de tus dolores, ni de papá, ni de tus tiempos de costurera. Queremos una cena elegante. Estamos hablando de negocios serios. Es Nochebuena», Gustavo dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Desde cuándo la cena de Navidad es una reunión de negocios? Gustavo se incorporó mirándome con esa mezcla de irritación y lástima que me había dedicado los últimos 5 años. «Desde que tu hijo necesita capital para salvar su futuro, mamá. ¿O prefieres que terminemos en la calle? Esta casa es un activo muerto. Es demasiado grande para ti sola. Es egoísta que vivas aquí ocupando 4 recámaras mientras nosotros nos apretamos en ese departamento rentado. Vamos a venderla, mamá. Ya tengo los papeles listos. Esta noche, frente a mis socios, vas a firmar la cesión de derechos como un gesto de buena voluntad familiar». Y yo pregunté sintiendo un nudo en la garganta. «¿A dónde voy yo?» Sofía soltó una risita seca guardando su labial en el bolso. «Ay, Rosario, no seas dramática. Gustavo ya te consiguió un lugar precioso. La residencia San Judas. Tienen enfermeras las 24 horas, jardín y actividades, como bingo. Estarás mejor ahí, con gente de tu edad, que estorbando aquí. Además, con lo que saquemos de la casa podremos pagar tu mensualidad allá, al menos los primeros meses». La crueldad de sus palabras era tan desnuda que me dejó sin aliento. No planeaban cuidarme, planeaban deshacerse de mí y usar mi propio dinero para pagar mi encierro mientras ellos despilfarraban el resto. Al menos los primeros meses, resonó en mi cabeza como una amenaza. Y después, cuando el dinero se acabara,
¿Me echarían a la calle? Respiré hondo, tocando de nuevo el sobre en mi bolsillo para darme valor. La cena estará lista a las 8, dije dando media vuelta para regresar a mi refugio, la cocina. Pero, Gustavo, te advierto, no voy a firmar nada que no quiera leer. Vas a firmar. Mamá, su voz me persiguió por el pasillo baja y amenazante. Por las buenas o por las malas, no me arruines esto. Las siguientes 2 horas fueron una tortura silenciosa. Mientras terminaba de preparar la ensalada de manzana, escuchaba cómo llegaban los invitados. No eran amigos ni familia. Eran hombres con trajes baratos y risas estridentes, tipos que hablaban de especulación inmobiliaria y oportunidades de remate. Gustavo los atendía como si fueran la realeza sirviendo el tequila que guardábamos para ocasiones especiales, ese que Roberto solo sacaba cuando nacía un nieto o se casaba un compadre. Leo entró sigilosamente a la cocina con los ojos grandes y asustados. Abuela, ¿por qué papá está tan enojado?, preguntó en un susurro, trepándose a un banco alto. Le pasé un plato pequeño con un poco de bacalao y un bolillo caliente. Tu papá tiene muchas preocupaciones en la cabeza, mi cielo. A veces los adultos olvidan lo que es importante. No quiero que te vayas a ese lugar del que habla mi mamá, dijo Leo con la boca llena. Dicen que huele a medicina y que los viejitos se duermen todo el día. Yo quiero que te quedes aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué y acuné su rostro entre mis manos deformes. Escúchame bien, Leonardo. Pase lo que pase, esta noche quiero que sepas que la abuela te ama más que a nada en el mundo y que la abuela es mucho más fuerte de lo que parece. ¿Me lo prometes? ¿Prometes no asustarte? Él asintió, aunque la duda seguía en sus ojos oscuros. A las 8 en punto serví la cena. Llevé el pavo dorado al centro de la mesa seguido de las fuentes de romeritos y bacalao. La mesa estaba decorada de forma exquisita, no gracias a Sofía, sino a mi colección de manteles bordados a mano y la vajilla de porcelana que había sobrevivido a 3 terremotos. Sin embargo, en cuanto me senté, el ambiente cambió. Gustavo se sentó en la cabecera en lugar de su padre y ni siquiera esperó a que yo me acomodara para empezar a servir vino a sus socios. Caballeros, dijo levantando la copa, gracias por venir en una noche tan especial. Hoy celebramos no solo la Navidad, sino el inicio de una nueva etapa. Mi madre, aquí presente, me señaló con un gesto despectivo de la mano, como quien señala un mueble viejo ha decidido finalmente descansar y dejar que la nueva generación tome el control de los activos familiares. Uno de los hombres, un tal licenciado Brizuela, me miró con una sonrisa gracienta. Una decisión sabia, señora Rosario. A su edad mantener una propiedad así es un calvario. Nosotros le quitaremos ese peso de encima. Tenemos un proyecto para construir condominios de lujo aquí. Pagamos bien, considerando el estado de la propiedad claro. La propiedad está impecable, respondí secamente sirviéndome un poco de agua. El vino me lo habían negado. Sofía había alejado la botella de mi alcance. Claro, claro, intervino Sofía, pero ya sabe cómo es el mercado, suegra. Lo vintage no vende si no se moderniza. Comimos en una tensión palpable. Yo apenas probé bocado. Veía a mi hijo reír, beber y alardear de un dinero que no tenía vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Cada vez que intentaba hablar, Gustavo me cortaba o hablaba encima de mí. Mamá, pásale la sal al licenciado. Mamá, no hagas ruido al masticar. Mamá, deja de mirar así, pareces bruja. La humillación era metódica, diseñada para hacerme sentir pequeña, dependiente, avergonzada de mi propia existencia.
Querían quebrarme antes del postre. Finalmente llegó el momento. Gustavo sacó una carpeta de piel negra de debajo de la silla y la azotó sobre la mesa, haciendo tintinear las copas de cristal. Bueno, al grano, dijo, sus ojos brillosos por el alcohol. Los papeles están listos. Solo falta tu garabato aquí, mamá. Es una cesión de derechos con usufructo temporal, bla, bla, bla. Básicamente, la casa pasa a mi nombre para que pueda usarla como garantía del préstamo con los socios y luego la vendemos. Tú te vas a San Judas el lunes, todo arreglado. Empujó la carpeta hacia mí, junto con un bolígrafo Montblanc que probablemente también había comprado a crédito. Miré los papeles. Ni siquiera me molesté en leer la jerga legal. Sabía lo que decían robo. Levanté la vista y miré a Gustavo a los ojos. Por primera vez en la noche, vi al niño que había criado, pero estaba enterrado bajo capas de ambición y estupidez. No dije. Una palabra simple, suave. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Los socios dejaron de masticar. Sofía soltó el tenedor. ¿Cómo dijiste?, preguntó Gustavo, su voz bajando a un susurro peligroso. Dije que no. No voy a firmar. Esta es mi casa. Tu padre y yo la construimos para vivir aquí hasta el final, no para que tú la malbarates en tus negocios fallidos. Si tienes deudas, Gustavo trabaja, como hicimos nosotros. El rostro de Gustavo se transformó. La máscara de hombre de negocios exitoso se cayó, revelando al bully desesperado. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. «Estoy harto de tus sermones de vieja anticuada», gritó, y vi a Leo encogerse en su silla al otro lado de la mesa. «No tienes idea de lo que está en juego. Necesito ese dinero. Tengo gente peligrosa respirándome en la nuca, y tú estás aquí sentada sobre una mina de oro, aferrada a tus ladrillos como una egoísta». Gustavo, los invitados, chilló Sofía tratando de calmarlo, pero él la apartó de un manotazo. «Me valen madre los invitados». Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío, apestando a vino y mezcal. «Vas a firmar ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir». «No te tengo miedo, hijo», respondí, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. Me aferré a mi dignidad como a un escudo, y no voy a firmar. Gustavo soltó un gruñido animal. Agarró mi plato de porcelana con la comida casi intacta y lo lanzó contra la pared. El estruendo de la porcelana rompiéndose y la mancha de mole escurriendo por el papel tapiz hicieron llorar a Leo. «Se acabó», bramó Gustavo. «Si no es por las buenas, es por las malas. Lárgate», que susurré incrédula de que llegara a tanto. «Que te largues». Caminó hacia mí, me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar de dolor. Mis huesos viejos crujieron bajo su agarre. «Si esta casa no es mía, entonces tú tampoco vives aquí a mis costillas. Fuera». Me arrastró, literalmente me arrastró fuera de mi silla. Intenté resistirme, pero él era un hombre joven y fuerte, impulsado por la furia, y yo una anciana enferma. Gustavo no gritó, Leo corriendo para agarrarse de mi pierna, pero Sofía lo atrapó y lo retuvo tapándole la boca mientras el niño pataleaba. «Suéltame, animal», grité, la vergüenza quemándome el rostro, mientras los socios miraban la escena con indiferencia, como si estuvieran viendo una telenovela barata. Gustavo no se detuvo. Me llevó a empellones por el pasillo, abrió la puerta principal y me empujó con fuerza hacia la noche. Perdí el equilibrio. Mis pies tropezaron en el umbral y caí de rodillas sobre la piedra fría de la entrada. El dolor agudo atravesó mis piernas, pero el frío del aire invernal fue peor.
Estaba en mangas de camisa, sin mi suéter, sin mi abrigo. Ahí quédate hasta que se te congele el orgullo o hasta que decidas firmar, gritó Gustavo desde el marco de la puerta. Y entonces vi algo volar hacia mí. Era una maleta vieja, una de esas que tenía guardadas en el closet del pasillo. Cayó a mi lado abriéndose y esparciendo algunas de mis ropas por el suelo húmedo. Ahí tienes tus trapos, agregó Sofía asomándose detrás de él con una sonrisa torcida. Feliz Navidad, suegra. La puerta de roble macizo esa que Roberto había tallado y barnizado hace 30 años se cerró con un golpe definitivo. Escuché el cerrojo correrse. Clac, clac. El silencio de la calle se apoderó de mí. Las casas vecinas tenían luces de colores parpadeando, se escuchaban risas lejanas, el olor a pólvora de los cohetes y a ponche de frutas. Era Nochebuena. El mundo celebraba el amor y la familia, y yo estaba tirada en la banqueta de mi propia casa, expulsada por el ser que salió de mis entrañas. Me quedé allí unos minutos temblando. El frío comenzaba a entumecer mis dedos. Una parte de mí quería aporrear la puerta, llorar, suplicar que me dejaran entrar por el bien de Leo. Pero entonces miré la ventana de la sala. Vi la sombra de Gustavo sirviéndose otra copa, riendo triunfante. Creía que había ganado. Creía que el frío me doblegaría. Me levanté. Fue difícil. Mis rodillas ardían y tuve que apoyarme en la pared de piedra. Me sacudí el polvo de la falda. Mis lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad gélida más fría que el viento de diciembre. No, mijo, susurré a la puerta cerrada. Tú crees que me echaste de tu casa, pero no sabes que acabas de invadir una ajena. Metí la mano en el bolsillo del delantal que milagrosamente seguía ahí. Saqué mi celular. Mis dedos torpes marcaron el número que tenía guardado en marcación rápida. Bueno, contestó una voz grave y profesional al segundo timbre. Licenciado Martínez, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Es hora. Ejecute la cláusula de desalojo inmediato. Están todos adentro. ¿Está segura, doña Rosario? Es Nochebuena, dijo él, aunque escuché el ruido de un motor arrancando de fondo. Nunca he estado más segura en mi vida. Tráigalo todo. A la policía, al señor Valdés, a todos. Se acabó la misericordia. Llegamos en 15 minutos. Aguante, Rosario. Colgué. Me abracé a mí misma para conservar el calor y me senté en la barda de piedra del jardín bajo la sombra del viejo jacaranda. Esperé. Veía las luces de mi casa, escuchaba la música que Gustavo había puesto a todo volumen para ahogar su conciencia. Feliz Navidad, cantaba José Feliciano. ¡Qué ironía! 15 minutos después, el trineo de mi justicia llegó. No eran renos, sino 2 patrullas de la policía de la Ciudad de México, con las torretas apagadas, pero con las luces intermitentes listas, seguidas por una camioneta negra blindada. El licenciado Martínez bajó primero, seguido por el señor Valdés, un hombre alto, canoso, con un abrigo de lana impecable. Valdés era un inversionista serio, un viejo conocido de mi esposo, que había respetado nuestra memoria y me había ofrecido un trato justo comprar la casa por su valor real en efectivo, permitirme vivir allí hasta Año Nuevo para empacar y luego demolerla para hacer algo nuevo. Gustavo quería venderla por cacahuates a sus usureros. Yo la había vendido por millones para asegurar mi futuro y el de Leo. Rosario Martínez corrió hacia mí y me cubrió con su propio abrigo. Dios mío, está helada. La golpearon, me empujaron. Me echaron como a un perro, dije, señalando la maleta abierta. El señor Valdés miró la maleta
y luego la casa iluminada. Su rostro se endureció. Oficiales, dijo Valdés dirigiéndose a los policías. Tengo intrusos en mi propiedad que han agredido a mi inquilina temporal. Quiero que los saquen ahora mismo. Procedan por allanamiento de morada y agresión. Los policías asintieron. Uno de ellos, un sargento robusto, se acercó a la puerta y golpeó con la macana. ¡Pam, pam, pam! La música se detuvo adentro. Escuché pasos. La puerta se abrió y apareció Gustavo con la copa en la mano y una sonrisa burlona que se desvaneció instantáneamente al ver los uniformes azules y las armas enfundadas. ¿Qué pasa?, balbuceó mirando a los policías y luego a mí, que estaba de pie junto al hombre del abrigo caro. «Mamá, llamaste a la policía porque te saqué a tomar el aire. No sean ridículos, es un pleito familiar». «Buenas noches», dijo el licenciado Martínez dando un paso adelante con una carpeta en la mano. «¿Usted es el señor Gustavo Ramírez?» «Sí, soy yo. Y esta es mi casa. Mi madre está senil y...» «Cállese», lo interrumpió Martínez con una autoridad que hizo retroceder a Gustavo. «Esta propiedad no es suya, ni de su madre. Pertenece a la inmobiliaria Valdés S.A. desde el día 22 de diciembre, hace 2 días». Gustavo parpadeó confundido. Su cerebro alcohólico no procesaba la información. «Que eso es mentira. Mi madre no puede vender sin mi permiso. Ella está perfectamente lúcida y es la única propietaria legal», intervino el señor Valdés poniéndose a mi lado. «Yo soy el dueño. Y usted, joven, está invadiendo propiedad privada y agrediendo a la persona a la que le he permitido el usufructo temporal de la vivienda». Gustavo se puso pálido. Volteó a verme buscando una señal de que esto era una broma. «Mamá, ¿de qué están hablando?». Di un paso adelante sintiendo el calor del abrigo de Martínez y el fuego de mi propia dignidad restaurada. «Hablamos de negocios, Gustavo. Esos de los que tú decías que yo no entendía. Vendí la casa. El dinero está en mi cuenta, una cuenta mancomunada con el fideicomiso de Leo. Tú no figuras en ningún lado». Sofía apareció en la puerta con la cara descompuesta. «Maldita vieja traicionera», gritó intentando lanzarse hacia mí, pero un oficial la detuvo en seco. «Señora, cálmese o la esposamos», advirtió el policía. «Nos robaste», chilló ella. «Ese dinero es de Gustavo por derecho. Lo necesitamos». «Nadie roba lo que es suyo», Sofía, respondí con calma. «Y ese dinero no es para pagar deudas de juego ni bolsas de marca. Es para mi vejez, para que nadie nunca más tenga el poder de amenazarme con un asilo. Y para la universidad de mi nieto». Gustavo cayó de rodillas en el umbral justo donde yo había caído minutos antes. Pero él no cayó por un empujón, cayó por el peso de su propia estupidez. «Mamá, no puedes hacernos esto. Es Navidad. ¿A dónde vamos a ir? Nos van a matar si no pago». Lo miré. Miré sus lágrimas de cocodrilo. Me dolía el corazón, sí, porque una madre nunca deja de amar, pero la infección tenía que ser cortada para salvar al paciente. «Tienen 10 minutos para sacar sus cosas personales», dijo el señor Valdés implacable. «Nada de muebles, nada de electrodomésticos, solo ropa. Y luego quiero que desaparezcan de mi vista». La siguiente hora fue surrealista. Los socios de Gustavo huyeron como ratas en cuanto vieron a la policía dejándolo solo con su vergüenza. Vi a mi hijo y a mi nuera correr por la casa bajo la vigilancia de los oficiales, metiendo ropa en bolsas de basura negras porque yo había recuperado mi maleta y me había negado a prestársela. Era la imagen de la derrota total. Gustavo,
El hombre que una hora antes brindaba como un rey, ahora salía arrastrando una bolsa de plástico, llorando humillado frente a todo el vecindario que había salido a ver el espectáculo. Pero faltaba lo más importante. Leo llamé. El niño salió de la casa cargando su mochila de la escuela y su peluche favorito. Corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, ¿tú vendiste la casa?, preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, mi amor, para que podamos estar tranquilos. Gustavo se acercó intentando jugar su última carta. Leo, vente con papá. Nos vamos. La abuela se volvió loca. Leo miró a su padre, luego miró las bolsas de basura, luego me miró a mí. No, dijo el niño con una firmeza que me recordó a su abuelo Roberto. Tú eres malo con la abuela, la empujaste. Yo me quedo con ella. Gustavo intentó agarrarlo, pero el oficial se interpuso. El niño decide, y parece que el niño está asustado de usted, señor. Además, si no tienen a dónde ir esta noche, no pueden llevarse a un menor a la calle. Servicios infantiles podría intervenir. Gustavo retrocedió derrotado. Sofía lo jaló del brazo. Vámonos, Gustavo. Vámonos antes de que sea peor. Los vi caminar calle abajo, alejándose en la oscuridad sin coche, porque también era mío. Y el abogado les había quitado las llaves cargando sus bolsas de basura como si fueran Santa Claus perversos llevando carbón. No miraron atrás. Cuando la calle quedó en silencio, el señor Valdés se acercó y me dio la mano. Lamento que haya tenido que pasar por esto, doña Rosario. ¿Era necesario, señor Valdés? A veces hay que demoler para volver a construir. La casa es suya hasta el día 2 de enero como acordamos. Pase una buena noche. Ellos se fueron dejándome sola con Leo y el licenciado Martínez. Entramos a la casa. El calor del hogar nos envolvió de nuevo, pero ahora se sentía diferente. Ya no era una casa cargada de tensión y resentimiento. Ahora era solo un edificio que pronto dejaría de existir, pero que en sus últimos días me había servido de fortaleza. Abuela, preguntó Leo mientras le servía un plato de romeritos, esta vez con calma, sin nadie que nos gritara. ¿Ahora somos ricos? Sonreí sentándome a su lado y tomando su mano pequeña en la mía. Miré el sobre con el cheque que ahora descansaba sobre la mesa junto a las copas de vino a medio beber de los traidores. No, mi amor. El dinero no nos hace ricos. Lo que nos hace ricos es que esta noche, por primera vez en mucho tiempo, nadie nos puede hacer daño. Somos libres. Esa Nochebuena no hubo grandes brindis ni música alta. Solo una abuela y su nieto comiendo recalentado en una cocina tranquila mientras afuera la nieve comenzaba a caer suavemente cubriendo las huellas de los que se fueron para nunca volver. Había perdido una casa y un hijo, es cierto, pero al mirarme en el reflejo de la ventana vi a una mujer que a los 65 años acababa de recuperar su vida. Y eso valía más que todos los ladrillos del mundo.